Listo. Por favor, dígame qué tal se ve. Sí, sí se ve, Bien, maestro. se ve, maestro. Ya. Ok. Ahí dice mecanismo de deterioro de los alimentos. O sea, el alimento entra en una fase de deterioro de acuerdo a cierta lógica, a ciertos elementos que se conforman y hacen posible esta pérdida de calidad. Bueno, ¿qué es el deterioro? Ya hemos dicho, ¿no? Es cualquier cambio que se relaciona con la pérdida de calidad del alimento. Otra vez, alterado no es deteriorado, ¿ya? No necesariamente deteriorado. Porque se produce, ya hemos destacado que hay factores internos y factores externos y que los deterioros pueden corresponder a distintos tipos. ¿Por qué se produce el deterioro de los alimentos? Descuide en la infraestructura de vías de transporte. Hemos visto varias veces, ¿no? Ha caído un huaico, ha habido un paro de transportistas y los transportistas tienen que tirar sus alimentos, porque ya no tiene caso, ¿no? Ya no son comercializables, ya perdieron valor. Porque los empaques no son los correctos. Una de las funciones del empaque es proteger. Tiene varias, pero si no protege, entonces esto conduce a la ocurrencia del deterioro. Por fallas en los procesos de recolección, selección y clasificación. No es suficiente con que la materia prima sea de buena calidad. Es necesario, pero no es suficiente. Los procesos, si no están bien llevados, pueden generar también pérdidas en el producto, ¿no? Por eso dicen, hasta en la puerta del horno se quema el pan, ¿no es verdad? Entonces, los gastrónomos saben perfectamente que tienen que ser cuidadosísimos en sus procesos. No es suficiente con la calidad de las materias primas, ¿no? Y en la industria ocurre lo mismo. Mal almacenamiento, ya vimos la imagen inicial, ¿no? La imagen inicial, la vemos ahí. Esto es mal almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Falta de capacitación de personal. Las personas que no conocen, pues esto no van a poder aplicar criterios suficientes para garantizar esta calidad. ¿Qué más tenemos? Factores que influyen en el deterioro de los alimentos. De lo que hemos conversado, estamos sistematizando todo lo que hemos hablado. El pH, el grado de acidez del alimento. La especie o cultivar. Hay dentro de una misma especie hay distintas características. No es lo mismo manzanas Israel, manzanas chilenas, manzanas Winter, etcétera, etcétera. Cada una tiene sus características particulares y su comportamiento ante determinados elementos, ¿no? Entonces el pH, la especie se refiere a, en este caso, a ganado, ¿no? Pero cultivar también funciona el término especie en vegetales. La actividad de agua, o sea, el agua disponible para que un microorganismo la pueda utilizar. Mucha actividad de agua, poca actividad de agua puede significar factores. Entonces, hay alimentos que son ácidos y otros no son tan ácidos, ¿no? Así viene el alimento. Hay especies o cultivares que son más resistentes a las plagas, resistentes a las enfermedades, resistentes a la temperatura, resistentes a determinados grupos microbianos. Y la actividad de agua, los alimentos que tienen más o menos actividad de agua, eso significa que el alimento pueda ser más o menos deteriorable, ¿no? Por ejemplo, la leche tiene mucha actividad de agua. Las frutas también.
los cereales tienen menos. Acá vemos lo siguiente, que se está comparando, se está midiendo la estabilidad. Cuando la actividad de agua se va más a la derecha, o sea, es alta, la estabilidad es baja. Miren, por ejemplo, la carne tiene una actividad de agua entre 0,99 y 0,98. O sea, la actividad máxima es 1. Y la carne está en 0,99, 0,98, ya muy cerquita a 1. Por eso, si nos vamos a la izquierda, su estabilidad es baja. No sé si están mirando la flecha que estoy moviendo. Al caso de los cereales, tienen una actividad de agua menor, 0,7, por eso está más a la izquierda. Y si nos vamos a la estabilidad, su estabilidad será mayor, los cereales, ¿no es cierto? De repente tenemos que cuidarnos de que no entren los gorgojos o los roedores o los insectos, ¿no? Pero esto difícilmente se van a honguear. Y acá vemos el azúcar, tiene una actividad de agua de 0,19. Casi no hay agua disponible en el azúcar. Entonces, porque el azúcar es el alimento más puro que consume el hombre, 99,99% el azúcar blanca. Yo les pregunto, está pasando un avión. Yo les pregunto, ¿ustedes guardan su azúcar en el refrigerador? No. No, ¿no es cierto? ¿Por No. qué? No, ¿Por qué? Porque porque no necesita. No sé, ¿alguna vez han botado el azúcar porque se les ha malogrado? No. 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 Profesor. ¿Se les ha hongueado el azúcar? No, no es cierto. No. Poco. Se puede Suficiente. humedecer. Bueno, en Lima se humedece todo, ¿no? Entonces es suficiente con taparlo para que no le caiga el polvo o lleguen las hormigas y su estabilidad, por eso que la estabilidad está tan arriba, ¿no? Es un alimento. Lo mismo pasa con la sal. ¿Ustedes guardan la sal en el refrigerador? No, por idénticas razones, porque es un medio en el que no hay agua disponible y donde no hay agua no hay vida, y por lo tanto no hay crecimiento microbiano. Imagínense un desierto. Ya, así es, para un microorganismo el azúcar y la sal son desiertos. Entonces la actividad de agua de un alimento determina su estabilidad. Mucha actividad de agua cercana a 1, poca actividad de agua lejana a 1, cercana a 0. Entonces a eso se refiere el término actividad de agua, que prometo trabajarlo con más énfasis. Los factores biológicos, los vegetales respiran, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la velocidad de respiración, la maduración va a llegar antes y la marchites va a llegar antes, ¿no? Entonces, eso depende de cada especie. Algunas vegetales como los brócolis, los espárragos, tienen una tasa de respiración, cantidad de CO2 producida por 1 kilo en 1 hora, muy alto. Otros son más moderados y otros, su tasa de respiración es muy baja. Por eso les pregunto, ¿qué cosa dura más en la casa? ¿Una palta o una manzana? Una manzana. La manzana. una manzana. ¿Cuánto tiempo podemos tener una palta ahí en la mesa? 3 días. Ya. Está madura, profesor. Ya. ¿Cuánto tiempo podemos tener una manzana? 2 semanas. 2 semanas. ¿Una naranja? 5 días, 6 días. 1 semana más o menos, profesor. Bueno, Receta. porque su tasa de respiración es más bajo que el de una palta. La palta, vamos a decirlo así, la palta es más respirona, por tanto envejece más rápido. Una chirimoya, ¿cuánto tiempo podemos tenerla ahí en la mesa? Sí, la chirimoya al toque. Al toque. O sea, su tasa de respiración es muy alta, se marchita muy alta. Ahora, eso depende de la fruta, pero también depende de la temperatura.
Por eso, si queremos manejar esta tasa de respiración, podemos manipular la temperatura y reducir la tasa de respiración. Y a esto le llamamos refrigerar. ¿Ok? Bueno, hay algunos frutos que son climatéricos, otros no son climatéricos. ¿Qué quiere decir eso de climatéricos? Los climatéricos son los frutos que usted lo coge del árbol y siguen madurando. Por ejemplo, usted compra los plátanos verdes y pasan varios días hasta que ya están maduros, ¿no es cierto? Esos son climatéricos, pero están respirando. Su tasa de respiración aumenta cuando se cosecha. Y los no climatéricos, usted lo coge del árbol y ya no madura, ¿no? Entonces, si usted saca unas uvas verdes de la parra, verdes se quedan. Ya no se arreglan, ¿no? O una fresa o una piña, ya no van a madurar. Esos son no climatéricos, su tasa de respiración no aumenta luego de la cosecha. Entonces, eso ya depende, pues, de los vegetales. Y ya sabemos que dentro de los climatéricos hay unos que tienen una tasa de respiración muy alta y otros más baja, ¿no? Entonces, eso se relaciona con el deterioro. Porque la maduración es un proceso que termina en el deterioro, ¿no es cierto? Como una persona nace, crece, envejece y ya termina su ciclo vital, ya es el deterioro final de todas sus capacidades. Lo mismo es un vegetal. Justo acá está, ¿ven? El nivel de vida de los climatéricos, acá en el punto alto del verde, es cuando se cosecha, eso es lo que coincide con la madurez y con la velocidad de respiración. Y eso también se determina con la temperatura, como les decía. Y el no climatérico, la tasa de respiración es permanente, no observamos una madurez luego de la cosecha. Factores biológicos, el otro día alguien me preguntaba por el etileno, ¿no? Aquí en esta misma clase fue. Alguien me preguntaba por el etileno. El etileno es la hormona de la maduración. Cuando están madurando, las frutas producen el etileno y el etileno incrementa el ritmo de maduración. Entonces, eso es utilizado en la industria también para acelerar la maduración de los frutos, ¿no? Porque para un industrial, un comerciante, tener almacenada la fruta es dinero, ¿no? Entonces, él quiere salir rápido de ese costo y recurre al etileno. Hay también algunas sustancias que pueden acelerar la maduración, pero no están permitidas. Ahora en el Perú, pues, muchas veces Maestro, Dígame. Yo he escuchado así que el carburo. Exactamente. Sí, utilizan el carburo, no está permitido, es medio tóxico, debe ser más barato que el etileno y ayuda. Lo malo es que da unos plátanos bonitos, pues, ¿no? Pero no, nada más. Es correcto lo que usted ha escuchado, pero no está permitido, ¿ya? Sí, porque por fuera se le ve bonito, ¿no? Pero por dentro realmente no. Claro. Entonces es artificiosamente, ¿no? Es como una dama que usa puro maquillaje, ¿no? Y a la hora de la hora esto no es lo que parecía. Mucho filtro, maestro, mucho filtro. Muy producida, sí. Entonces, estos factores externos, hemos visto los internos. ¿Y cuáles son los externos? Los que ustedes han mencionado, ¿no? La temperatura, la humedad relativa, el oxígeno, y la presión, esfuerzo mecánico, vibración, eso se refiere a los golpes, ¿no es cierto? La luz, la irradiación o los aditivos que pueda contener o pueda no contener el alimento. Eso lo habíamos conversado y vemos pues que acá están ya enumerados, ¿no? Y entonces vamos viendo cada caso. La temperatura, bueno, las temperaturas incrementan la velocidad de las reacciones, ¿no? Por eso que el profesor de química nos dice póngalo al mechero, ¿no? Entonces,
Si está más alta la temperatura, pues los componentes internos del alimento van a reaccionar más fácilmente. Entonces, esa es una buena razón ya para poner el alimento en el refrigerador, para que dure más tiempo. Pero además, igualmente facilita el crecimiento de microorganismos. Tanto así que los microorganismos alguien los clasifica según la temperatura que le gusta. Miren, hay microorganismos, acá abajo dicen los termófilos. Recién a partir de los 50 grados empiezan a sentirse cómodos. 50 grados, ¿eh? Y uno toma su café sobre los 40. Es caliente, 45, 50 es bien caliente. Incluso hay hipertermófilos, 60, 70, 80, 90, más de 100 grados centígrados. Hay bacterias que se encuentran en los cráteres de los volcanes, en las aguas del parque de Yellowstone, que son aguas muy calientes. Son termófilos, quiere decir que les gusta las temperaturas altas. Después están los microorganismos mesófilos, que les gustan la temperatura media. Y dice 37, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra temperatura corporal? 36. 36. 37, ¿no es cierto? Entonces, si esos microorganismos llegan con nuestros alimentos, se van a sentir de lo más cómodos en nuestro cuerpo, ¿no? Y nos van a generar una infección. Entonces, nos van a generar una infección. Por eso que el cuerpo, para deshacerse de estos, sube la temperatura, ¿no? La fiebre. La fiebre a veces es un mecanismo de defensa. El cuerpo está luchando para fastidiar a los mesófilos, ¿no? Entonces, generalmente los que nos producen infecciones son los mesófilos. Y bueno, y están en los alimentos en la época de verano, ¿no? Porque cuando la temperatura hace 30, 31 de verano, pues está bastante cerca a su óptimo. Entonces, ese tipo de enfermedades se reducen en invierno. Maestro, ¿a qué se debe que cuando tenemos las verduras almacenadas en el frigider por varios días, pierden el aroma y el sabor? Esto depende. Hay una etapa en que el aroma y el sabor se va incrementando. Ahora, Ya está los vegetales están respirando y producen CO2. Ahora, en el refrigerador la gente acostumbra a poner los aderezos. El hijo no terminó de comer y pone el plato en el refrigerador, dicho sea, pasa con cubierto y todo, para no lavarlo, y está un día, 2 días y ponen una serie de cosas. Entonces esos aromas se impregnan en el refrigerador también. Más la respiración natural de los vegetales. Llega un pico y luego hay un decrecimiento en estas características. Y bueno, volviendo al tema, como les muestro, están los microorganismos psicrófilos, aquellos que les gusta la temperatura fría, 4 o 5 grados, temperatura del refrigerador. Quiere decir que el refrigerador no es la solución absoluta. El refrigerador nos da chance unos días extras, ¿no? Pero incluso en el refrigerador crecen microorganismos. Ustedes lo habrán comprobado más de una vez, me imagino. Hasta temperatura bajo cero. ¿Sí? Ni siquiera son psicrófilos, son psicotróficos, ¿no? Todavía temperaturas de congelación, ahí los bandidos están creciendo. De repente no le hacen daño al alimento, pero están, pues, ¿no? Los psicrófilos, sí. Hay especies que sí pueden deteriorar alimentos. ¿Listo? Entonces, de hecho, la temperatura es un elemento que apoya el deterioro, que ayuda, sí, y que se puede controlar también. Habíamos hablado de la humedad relativa. La capacidad de ganar o de perder agua del alimento. Los alimentos frescos, por ejemplo, esos vegetales que está mencionando su compañera, tienen alto porcentaje de humedad, pero llevamos a un sitio seco, pierden agua y vemos que se arrugan, ¿no? Para transpiración. Y si hay calor, transpiramos más intensamente, ¿no es cierto? Entonces,
o al revés, ¿no? Si se gana humedad, el alimento se hace muy susceptible al crecimiento microbiano. Y si pierde humedad, se arruga, ¿no? Eso depende de la humedad relativa del alimento, que ya vamos a trabajar. El oxígeno, igualmente, ustedes lo han mencionado y lo hemos conversado. Para empezar, favorece el deterioro de las grasas. Si me están poniendo avisos, no estoy leyendo porque estoy mirando yo esto. Interrúmpame nomás, porque como yo veo la diapositiva, no veo la mano levantada. Profesor, quería hacerle una consulta. ¿Me escucha bien? Estoy de mi celular. No le escuchamos. Ahora sí, consulta. Adelante. Ok, gracias. En el reglamento de restaurantes, reglamento sanitario de restaurantes, anteriormente decía que la temperatura de refrigeración era de 0 a 5 grados centígrados, ¿no? En la 363, ¿no? Y ahora en el nuevo que ha salido, bueno, el que ha salido en el 2018, lo cambian de 1 a 4 grados centígrados, ¿no? ¿Usted sabrá por qué ese cambio, si se debe de repente a algún microorganismo en específico? Un microorganismo específico, no, en realidad es un margen adicional de seguridad, ¿no? Un grado, bueno, es un margen adicional de seguridad, seguramente yo optimo por eso. No creo que sea por un microorganismo que se haya descubierto o algo por el estilo. Sino se quiere tener un poco más de confianza en la duración. O sea, ser más riguroso, ser más cuidadoso tampoco está de más. Es lo que pienso hasta el momento. Que ha sido la razón. Gracias. Efectivamente, pues los restaurantes están bien chequeados, ¿no? Les revisan hasta el refrigerador. Bueno, estábamos hablando del oxígeno, favorece el deterioro de las grasas. A esto le vamos a llamar enranciamiento. Si alguna vez han comido una mantequilla rancia, se darán cuenta de lo desagradable que es. Permite que reaccionen los ácidos grasos insaturados. Entonces, eso favorece el mal sabor. Por otro lado, el oxígeno también participa en el deterioro de vitaminas, eso no está dicho acá. Por otro lado, favorece el crecimiento microbiano, y el deterioro oxidativo de las carnes y el deterioro oxidativo de las frutas también, ¿no? Lo que pasa es que el oxígeno oxida todo, ¿no? Y a veces lo necesitamos, a veces no lo queremos. Incluso hay microorganismos anaerobios y aerobios. Acá otro factor externo es la presión, el esfuerzo mecánico, la vibración, los golpes en general, los aplastamientos. Eso a mayor tiempo de exposición y mayor fuerza, el área expuesta se lleva a agotar y a romper, ¿no? Por eso es importante empaques adecuados, manejo cuidadoso, buenas carreteras, velocidad, rapidez, temperatura adecuada, que hagan que reduzcan la posibilidad de estos efectos mecánicos. Transporte adecuado. La luz que me mencionaban, no es el sol por ser sol, sino la luz, porque la luz da energía. Ayuda a que las grasas se oxiden. Por eso que ustedes van a encontrar aquí dice destrucción de las vitaminas A, C y B2. Ustedes cogen una bolsa de leche, abren una bolsa de leche, ¿no ven que está forrado por adentro con una película negra? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso es para que no deje pasar la luz. De hecho, que las cajas de Tetra Pak no permiten pasar la luz. Si ustedes compran un frasco de vitaminas, el frasco o es ámbar o es plástico, no permite pasar la luz. Si ustedes compran una botella de cerveza, no sé si alguna vez han visto una botella de cerveza, es de color ámbar, ¿no es cierto? Porque la cerveza tiene vitaminas del complejo B. Las grasas, bueno, doble motivo, las grasas, la mantequilla, la margarina, vienen con papel aluminio, ¿no? Porque no debe pasar la luz. También puede oxidar pigmentos,
y ocasionar pérdida de color, ¿no? En algunos vegetales, pues ya en la marchitez se ve que el color ya no es el mismo, es acción de la luz también. Y desmerece mucho, pues, ¿no? Entonces, y cuando hay oxidación de grasas, cuando hay arrasamiento de las grasas, empieza también a producirse el crecimiento microbiano en las grasas. Porque hay oxígeno, que hay liberación de agua, porque hay producción de enzimas, entonces ya la grasa entra en un proceso de descomposición, deterioro mayor. Ahí está, ¿no es cierto? El de la manzana mordida es un deterioro químico, deterioro producido por el oxígeno y mecánico, ¿no? Porque hemos hecho un corte a la manzana, ¿no? Entonces, es común que podamos pensar, luego de un deterioro físico, continúa un deterioro químico y continúa un deterioro microbiológico. Podemos pensar el deterioro como un proceso. La manzana cae del árbol, se golpea, se rompe. De repente viene un insecto, la pica, hace un corte. Eso es un agente físico, ¿no es cierto? Hay una parte que queda expuesta a la luz solar y al oxígeno. Entonces se produce el cambio de coloración, el pardeamiento. Ese es un deterioro químico, ¿no es cierto? Y luego esa parte fácilmente está contaminada y por ahí empieza el crecimiento microbiano. Entonces podríamos pensar el deterioro también como un proceso que empieza con cambios físicos, continúa con cambios químicos y termina con un deterioro microbiano. Un proceso. ¿Alguna pregunta? Ya. Está claro. Tipos de deterioro de alimentos. Es microbiológico. En un alimento entonces se puede dar deterioro físico, químico como microbiológico. De repente sin que sea un proceso de frente nomás, ¿no? Deterioro en ese sentido. Por el deterioro físico se rompen los tejidos, se pierde la humedad, se contraen los tejidos, se hace arrugamiento, se pierde peso, ¿no? Y por lo tanto el producto pierde presencia, valor comercial, es rechazado y seguramente ya es como una puerta abierta a otras formas de deterioro. Como efectos de deterioro químico podemos mencionar el cambio de color, no enzimático, enzimático. Por ejemplo, oscurecimiento enzimático es esa manzana que vimos mordida ya parda. O un oscurecimiento donde no participen enzimas. Por ejemplo, la reacción de Maillard, que no es tan deterioro, pero bueno, es un oscurecimiento no enzimático. Puede haber alguno que sea no enzimático. Deterioro, pérdida de textura, de sabor y aroma es un deterioro químico. Y es porque hay modificaciones. Hay pérdida de aceites esenciales o de sustancias que participan en el sabor. El deterioro químico es la oxidación, la manzana oxidada, el vino oxidado, la carne oxidada, es un deterioro químico. La limonada, que ya está fea, es un deterioro químico, ¿no? No nos va a hacer mal, pero ya no pues está tan rica, ¿no? Pérdida de vitaminas es un deterioro químico, ¿no? Dejen la leche a la luz del sol 1 hora y se pierde la mitad de la vitamina B12. Y ya pues ya estará rica, pero ya empezó a perderse algo y eso es un deterioro químico. Y finalmente el deterioro microbiológico ocurre cuando el alimento lo encontramos fermentado. No esperábamos que se haga vino, pero porque no era esa la idea, pero ya lo encontramos con sabor. Dicen, está torcido, ¿no? Dicen, este jugo de papaya ya está torcido, ya está fermentado, ¿no? Formación de olores y sabores desagradables. O putrefacción, que es ya la fermentación donde hay consumo en alimentos abundantes en proteínas, la carne, el pescado, por ejemplo. El olor ácido sulfídrico de los huevos podridos o del pescado podrido. El deterioro microbiológico cuando los microorganismos presentes producen toxinas.
La semana pasada, no sé si les hablé de las aflatoxinas, que están presentes en alimentos grasosos. Son peligrosísimas. O de la toxina botulínica, que es una toxina bacteriana, es muy potente. El efecto del deterioro microbiológico finalmente son las enfermedades de transmisión alimentaria, ¿no? Una tifoidea, una fiebre malta o brucelosis, cólera, una parasitosis, como una cisticercosis o un botulismo, son enfermedades que adquirimos en el consumo de los alimentos y le llamamos enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, ese es uno de los efectos más graves en los alimentos deteriorados microbiológicamente y que finalmente pueden conducir hasta la muerte de la persona si la persona no está en condiciones suficientes para sobrellevarla, ¿no? Eso entonces es lo que tenemos formalizado con respecto al deterioro de los alimentos.